Reciban un cordial saludo para todos los hermanos de la iglesia, todos aquellos también que están mirando y reflexionando a través de la palabra de Dios. En esta ocasión compartiré nuevamente la reflexión de la palabra y esta va a estar basada en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice el texto: Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y sería hecho. Estos dos versículos nos hablan acerca de que Jesús tiene lindas enseñanzas para nuestra vida concerniente a la fe. Una de las enseñanzas que Jesús nos deja de estos dos versículos es que la fe es necesaria. Tanto los apóstoles como nuestro Señor Jesucristo abordaron el punto, abordaron el tema. Por un lado, hay una petición de los apóstoles al Señor diciéndole: Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y por otro lado está la respuesta de Jesús concerniente a este punto, en que su respuesta es descriptiva. Si la fe fuese como la semilla de un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate o destiérrate de tu lugar y puedes plantarte en el mar, como un acto de un momento a otro. Lo que da a entender aquí es que Jesús nos enseña que la fe es necesaria. Por esa razón Jesús y los apóstoles abordaron el punto. La fe es necesaria para los hijos de Dios. Segunda enseñanza que sacamos de este pasaje es que Jesús no tiene una actitud de acusación ni de rechazo por la poca fe que está en el pasaje o en el diálogo, sino que hay un mensaje de cómo crecer en la fe. Eso es lo que Jesús en el fondo está diciéndonos para los discípulos o los apóstoles de su época, como también para los discípulos de todos los tiempos. Jesús aquí usa dos figuras. Una de ellas es el grano de mostaza y también el árbol sicómoro. De tal manera que a través de esta figura Él quiere transmitir con mayor claridad el mensaje concerniente al tema de la fe. Recordar que la semilla el grano de mostaza era una semilla más pequeña en los tiempos de Palestina. Entonces los agricultores estaban muy relacionados con este grano de semilla que era muy pequeñita. Y por otro lado está el árbol sicómoro, de la cual se dice de él que era caracterizado porque tenía gruesas raíces y muy profundas para poder estar sujetadas a la tierra. Jesús nos enseña esto, que no hay una actitud de parte de él en cuanto a que haya una acusación por la poca fe que hay en el texto o en los apóstoles. Sin embargo, lo que Jesús está transmitiendo es cómo poder nosotros en este tiempo también que podamos aumentar o crecer en la fe que tenemos en el Señor. Algo más también que nos enseña este pasaje es que el mensaje espiritual que Jesús transmite a través de estos versículos es que la fe es la demostración de la esencia de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos creyentes de Cristo, somos hijos de Dios, somos pueblo del Señor. Esa es una gran enseñanza también espiritual que Jesús quiere dejarnos y aprender de esto. Nuestra fe siempre ha de ser ayudada por Cristo. Recordamos el caso de Pedro, cuando Jesús está caminando sobre las aguas y también el apóstol quiere caminar sobre las aguas para ir donde está él. Y se atreve a hacerlo. Y la palabra dice que comenzó a hacerlo o caminar sobre las aguas. Sin embargo, al mirar las grandes olas y la tempestad de aquel entonces, comenzó a hundirse porque tuvo miedo o tuvo susto. Ahora, al instante dice la palabra de Dios en el caso de Pedro que Jesús lo ayudó, Jesús lo salvó. La fe entonces puede crecer. Jesús estimula la fe. La fe es una necesidad.
Y la fe no es mayor que Dios para decir que es algo inalcanzable. Lo que Jesús está diciéndonos a todos los hijos del Señor en estos dos versículos es cómo Él puede ayudarnos en nuestra fe. Algo interesante, nunca la fe va a ser mayor que Dios para decir no puedo alcanzarlo. Por el contrario, la fe se puede crecer en ella. Todo el pueblo de Dios, todos los hijos del Señor podemos crecer en la fe que es en Cristo Jesús. De estos dos versículos sacamos estas lindas enseñanzas para nuestra vida en Cristo el Señor. Y así el Señor desea trabajar. Simplemente tenemos que decirle al Señor, aquí está mi vida, yo quiero crecer en fe. Y es impresionante cómo el Señor también nos va a poner circunstancias de vida cristiana para poder ir creciendo en la fe en Cristo el Señor. Dios nos quiere bendecir a través de estos dos versículos. Jesús nos deja lindas enseñanzas en cuanto a la fe. Señor eterno, en Jesucristo exaltamos tu nombre y permítenos que nuestra vida sea edificada con el tema de la fe. Ayúdanos a crecer en ella para que de esa manera nuestra vida se vaya desarrollando en Cristo. Gracias Jesús. Amén. Dios te bendiga.